Y volvimos después de esta tanda. Estamos en contacto con nuestro amigo Adán Villaverde, que es catedrático, ex diputado del PT en Brasil, y bueno, una persona con una gran trayectoria política, a la que queríamos consultar sobre la realidad política brasilera y esta buena noticia de la liberación de Lula, cómo está impactando esto en Brasil, y por supuesto después vamos a querer preguntarle sobre los acontecimientos de Bolivia y Chile. Perfecto. Hola Daniel. Te escuchamos Hablamos. perfectamente. Sí, perfecto. Buenas tardes Daniel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en la radio La Luna de Buenos Aires, el programa La Brújula. A mí es un honor, es una satisfacción enorme poder hablar desde Brasil acerca del momento político de nuestro país y también de la América Latina en general. Y claro que las últimas cosas, sobre todo la cuestión de Bolivia, nos dejan muy triste lo que está pasando al pueblo boliviano en este momento, pero la América Latina vive sus avances y sus retrocesos, ¿no? Tuvimos ahora este éxito muy importante después de casi un año y medio de lucha para que Lula, que fue al cárcel de forma absolutamente injusta, con un golpe mediático, un golpe parlamentar, un golpe de las élites brasileñas que no aceptaban experiencias de gobierno como fueron la de Lula y Dilma, con las diversiones más dirigidas a los pobres, a los que más necesitan, y hicieran, além de colocar Lula de forma injusta en el cárcel, están implementando un gobierno que es un gobierno que hace un desmonte en la estructura del Estado brasileño. Se atacan los derechos y las conquistas que costaron mucho al Brasil llegar a la posición que llegó. También hacen un desmonte en las funciones públicas del Estado, y más que esto se riende ainda a la subordinación internacional, y esto es lamentable que esté ocurriendo en Brasil. Y fue en este contexto incluso que después de un año y medio de lucha, de movilización, de presión popular, tuvo una decisión del Supremo Federal de Justicia de nuestro país que dijo que los derechos de la persona tienen que ser defendidos hasta en última instancia. Todos los derechos individuales tienen que ser protegidos, y las decisiones solo puede llevar a alguna decisión de cárcel después de que todo el derecho de defensa sea cumplido en el Brasil. Y esto en base a esta decisión, pero también en base a la presión popular, en base a la solidaridad internacional, y también un poco por el fracaso del actual gobierno brasileño y sus límites, sobre todo la crisis económica en que ha colgado la sociedad brasileña. Hay en este momento una correlación de fuerzas más favorable a Lula y sobre todo a los sectores más populares, lo que este conjunto de cuestiones llevó a esta decisión del Supremo de crear las condiciones para que un día después de la decisión del Supremo, los abogados de Lula
tomasen la iniciativa de sacarlo del cárcel, que fue un gran éxito, fue una gran fiesta, vamos a decir así, al pueblo y a los sectores democráticos, progresistas brasileños, y conmemoramos mucho. Y después Lula ha hecho un gran comicio en San Bernardo, que es su tierra, su ciudad natal, donde vivió, donde nació, donde luchó, donde es una referencia muy grande. Uh-huh. Y bueno, esto es un nuevo elemento en la política brasileña, sobre todo en este momento en que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que está, del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista de los sectores populares, de los trabajadores, de la universidad, de los científicos, de los sectores económicos incluso de Brasil, el gobierno camina de forma muy acelerada, una gran tragedia social, y en este contexto que Lula también logra la posibilidad de dejar el cárcel, repito, que hace más de año y medio que se encuentra, pero de forma injusta. Fue una forma a partir de un golpe, como le dijo, que sacó la presidenta Dilma, que colocó la Constitución brasileña en la basura, y ahora la decisión del Supremo por lo menos recupera lo que está escrito en la Constitución de Brasil, que usted se puede ir a ser encarcelado después de cumplir todo el proceso judicial legal, hasta las últimas decisiones que puede tomar y recorrer. Y esto es un reparo. Esperamos que esto sea un inicio, esté empezando la retomada del Estado democrático de derecho en nuestro país, Daniel. Muy bien. No pudiera hacer una síntesis acerca de Brasil. A mí me parece que es un poco este camino, esta trayectoria, y hubo una tentativa de reacción de los apoyadores de Bolsonaro. El sábado y domingo hicieron algunas pequeñas manifestaciones, pero el ambiente está incluso muy desfavorable a ellos, sobre todo por el tragedia del gobierno, y más porque hay una opinión muy grande, la opinión pública, que la operación llamada Lava Jato no tiene legitimidad y ha servido para un instrumento político para que Lula no pudiera ser candidato en las últimas elecciones, y solo por esta desastrada operación que Bolsonaro preside el país en el día de hoy, porque si Lula hubiera tenido la posibilidad de en las últimas elecciones ser candidato, seguramente lo ganaba las elecciones con una razonable tranquilidad. No nos cabe duda que la cárcel de Lula fue el resultado de una decisión política de los sectores de la economía concentrada de Brasil y los sectores más atrasados de la política brasilera, y también no nos cabe duda que la libertad de Lula es un hecho político, producto de la movilización del pueblo, de lo que tú desarrollaste con mucha claridad. Perfecto. Y hay una otra cuestión que no me olvidé de señalar, pero no los intereses internacionales, la banca, el sistema financiero, la forma como la cuestión financiera ha, vamos a decir, capturado el papel de las funciones públicas del Estado, y bueno, las fuerzas que se articulan en torno del retroceso mundial, vamos a decir así, en el ataque a la democracia en todos los niveles en el mundo, comandada por el trumpismo y todo esto, por supuesto están por detrás
lo que hicieron con Lula, lo que hicieron ahora con Evo Morales, sí, sí. y están a sustentar el gobierno de Piñera en Chile, porque hoy por ejemplo el pueblo chileno está en todo el país me parece que está en paro, y por qué no soporta más esta experiencia también desastrosa neoliberal en Chile, que muchas veces llegó acá en Brasil como si fuera un paraíso. Chile fuera un paraíso neoliberal. Las mejores experiencias de la América Latina estaban aconteciendo en Chile, y todos nosotros decíamos que esto no era verdad, que la situación, que Chile caminaba para una convulsión social, y bueno, esto también pasó a ocurrir en los últimos días, las últimas horas, y sobre todo en el día de hoy, donde hay un paro general en Chile. Mas también no puedo me olvidar de registrar, primero la solidaridad las informaciones que tuvimos de la solidaridad y articulación muy importante de Alberto Fernández, de su equipo y el Grupo de Puebla, junto con el gobierno de México, su presidente, su canciller, para que crease las condiciones para que en esta madrugada, con mucha dificultad, me parece que solo consiguió salir de Asunción a las 5 horas de la mañana. Evo fue llevado en el avión del Estado mexicano, debe estar llegando en este momento en la capital federal de México. Ya está en México. Y también me parece que tuve enorme dificultad también por la madrugada de pasar por el tráfico aéreo de Perú, y informaciones que tenemos es que el gobierno mexicano, de forma correcta, de forma democrática, de forma justa, tuve que hacer mucha presión tanto a Paraguay cuanto a Perú, para que se pudiese crear las condiciones para Evo de forma segura ser recibido más una vez, como es una tradición del México, recibir aquellos que salen de forma antidemocrática, injusta, de forma injusta de sus países. Pero nos preocupa mucho el estado de sitio también en Bolivia, nos preocupa sobre todo el pueblo boliviano, que ha vivido una enorme experiencia en los últimos años con Evo, ha mejorado las condiciones de salud, ha mejorado las condiciones de educación, han generado más puestos de trabajo, han combatido las diferencias sociales, todo esto, y a mí me parece que estas son incluso las razones principales por la cual la oligarquía boliviana, los militares bolivianos, no consiguen entender que el Estado plurinacional de Bolivia es una experiencia muy generosa, fue una experiencia con Evo muy generosa, donde las organizaciones sociales inclusivas de los pueblos originarios tuvieron una experiencia absolutamente singular, donde banderas importantes como la tradición española, la tradición de los pueblos originarios se hundieron las dos, y esto incomoda mucho las élites, y donde también, pero que tenemos de información acá, 5 lenguas oficiales en Bolivia son reconocidas, el Estado de la Nación Indígena también, tiene su propia autoridad originaria, todo esto es una mezcla de democracia con tradición originaria del pueblo y de respeto enorme a su trayectoria, a su historia. Por tanto, nunca vivimos nada tan avanzado a favor de los pueblos originarios como está haciendo la experiencia del comando de Evo Morales y toda su experiencia en estos años del gobierno, y ahora los sectores regresivos, los sectores autoritarios, los sectores militares, los sectores oligárquicos están empezando a destruir todo esto. Sabemos que quemaran las
casas de militantes, quemaron la casa de hermana de Evo, entraron también en la casa de Evo y, en fin, hicieron algo absolutamente fascista, sí, antidemocrático, antipopular, inaceptable del punto de vista de las relaciones humanas para nuestra América Latina. Es una regresión enorme y revela el papel incluso de las Fuerzas Armadas vía de regla en la América Latina, como tuvo el papel infelizmente muy parecido en los años 60 y 70 en nuestros países, en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, todo esto. Me parece que estas tragedias históricas empiezan a repetir, como decía, me parece que fue Engels que decía, o Márquez después, que la historia se repite como comedia. De dos maneras, como tragedia o falsa, o grandes farsas, y me parece que las cosas se combinan en este momento en algunos países de América Latina. Sí, coincidimos con tu mirada. Al principio del programa hicimos un repaso por todo lo que fue el gobierno de Evo, quizás uno de los gobiernos más novedosos, más sobresalientes de toda nuestra América. Junto, creo que las grandes novedades fueron en los últimos años el gobierno de Lula, el gobierno de Evo, y ahora tenemos una gran expectativa en lo que pueda hacer López Obrador en México. Pero queríamos hacerte una reflexión, porque tenemos que aprender también de los errores que se han cometido. Perfecto. Nosotros decíamos que, primero, condenar el golpe de Estado. No queremos nunca más que las Fuerzas Armadas tutelen las democracias en América Latina. Nunca más. Ese es un camino que no queremos volver a transitar. Eso no cabe la menor duda. Tiene que ser contundente. Segundo, decíamos, el gobierno de Evo es un gobierno sobresaliente, no solo por su economía, sino por todo lo que tú mencionaste muy bien. Fue una transformación cultural, un avance significativo para la población boliviana, el destierro del analfabetismo, la integración de las culturas originarias, la promulgación de una constitución que ha sido elogiada en todo el mundo. Pero me parece que tenemos que poner también una mirada en el problema de de cómo se articulan los liderazgos con los procesos democráticos y con la formalidad democrática, que durante mucho tiempo nosotros es un tema que lo hemos tenido ahí como en segundo plano, pero parece que debemos fortalecer estas relaciones de la democracia y se tienen que, como ocurrió en Brasil, donde a Lula pudo emerger el liderazgo de Dilma, y demostró Dilma que pudo ser una muy buena dirigente, y así tiene que ser. Así tiene que ser. Las fuerzas políticas, las fuerzas populares deberán construir las alternativas para seguir creciendo, para seguir caminando, y no tener que forzar situaciones para reelecciones eternas. Perfecto. No sé si coincidís con esa mirada. Sí, claro. En primero, sí, Daniel y nuestros queridos oyentes del programa La Brújula y de la radio La Luna, ¿no? Tengo mucho acuerdo. Claro que a mí siempre, por una cuestión jerárquica, a mí siempre entiendo que los golpes ocurren, sobre todo los golpes de derecha contra las buenas experiencias de izquierda. Seguro. Los golpes ocurren mucho más por las cuestiones importantes del gobierno, por las buenas experiencias de gobierno, como fue Lula, como fue Evo ahora más recientemente, do que por los errores de nuestras experiencias.
A mí lo que llevan a la derecha a no soportar, sobre todo experiencias como de Dilma y de Evo, fueron los acertos de nuestro gobierno. Pero la lucha política, ella también depende mucho de la correlación de fuerzas. Y por supuesto, los errores que cometimos, y somos humanos, y cometemos errores políticos como todos lo cometen, muchas veces cuando gobernamos empoderamos sectores y muchas veces tuvimos un poco de creencia en algunos sectores que ellos estaban avanzando para un campo democrático, progresista, que iban a ser republicanos, que iban a tener medidas, iban a comprender la importancia, por ejemplo, de combinar dos cosas, sobre todo en la América Latina: el desarrollo, el desenvolvimiento, el crecimiento, más sobre todo la inclusión social, sobre todo la mejora de la calidad de vida de todos que más precisan y necesitan. Y en determinado momento de esta experiencia venimos que las élites, nuestras oligarquías, incluso infelizmente los sectores militares y otros, son influenciados por la banca financiera, por la presión externa de los países centrales, sobre todo de los monopolios más imperialistas, todo esto, y hace una influencia enorme sobre nuestro pueblo, que a pesar de ter sido beneficiado por políticas de inclusión importantes, por ter mejorado desde el punto de vista del empleo, por ter tido más políticas sociales, más políticas de educación, más políticas de salud, todo esto acaba llegando muchas veces, cuando tiene elecciones, vota en contra de estas experiencias progresistas, o cuando vienen estas ideas de golpe, como recientemente tuvimos en Brasil y en ahora más en Bolivia, algunos sectores populares acaban incluso apoyando estas experiencias, que son experiencias contra ellos mismos, y muchas veces no se dan cuenta de eso. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar que no basta gobernar bien, no basta hacer las cosas dirigidas a lo que más necesita. Tenemos que construir conciencia política en el pueblo, para que el pueblo tenga las dimensiones de interpretar momentos políticos como este del golpe en Bolivia, como este momento que vive Chile, como la reciente experiencia que llevó a Alberto a la victoria en Argentina, y el golpe que ha dado sobre Dilma acá, y que llevó Lula a prisión por 1 año y medio de forma inaceptable en Brasil. No hay, nuestra obligación no es más solo gobernar bien. Aunque tengamos que gobernar bien, tenemos que crear conciencia política en el pueblo. Y esto que puede ser, vamos a decir, al final y al cabo de todo, hundir las dos cuestiones para que podamos hacer la transformación estructural importante en la América Latina, y esto, y quienes no nos quiten esta experiencia de forma simplificada, de forma inaceptable o autoritaria, como fue en Brasil y Bolivia más recientemente. Entonces, tengo acuerdo con tu análisis, pero quiero reafirmar esto. Tenemos que denunciar los golpes, tenemos que denunciar los ataques a los derechos de conquista del pueblo, tenemos que decir que estos gobiernos no están a servicio de nuestros países, están a servicio de otros intereses que no los intereses del pueblo de nuestros países, pero más también tenemos que evaluar bien y no cometermos algunos errores, repetirmos algunos errores que cometimos otras veces, y sabemos que esto en algún grado acaba dando más municiones a nuestros adversarios políticos para que puedan realizar su estrategia de gobierno, que es muchas veces llegar al poder de cualquier manera, a cualquier costo, los fines justificando los medios. Para ellos valen todo. Ahora miraba las mayores críticas a Evo Morales, de que está a 13 años en el gobierno. Bueno,
Claro. ¿Cuántos están más que 13 años en el gobierno en el mundo y están o fueran grandes líderes mundiales en el mundo entero? Exacto. Esto es una cuestión oportunista, táctica y no es una cuestión estructural y tenemos que no concordar con este tipo de argumentos porque es un argumento artificial y es para olvidar la verdadera realidad de la cuestión democrática de nuestros países. Te agrego a eso que me parece que deberíamos también poner un ojo en el rol de los partidos políticos y cómo se fortalecen los partidos políticos que están en un proceso de mucho desgaste, ¿sí? Y cómo recuperan la iniciativa como organizaciones del pueblo y como organizaciones centrales de la democracia. Perfecto, sí, no hay ninguna duda, porque quien más sufre con esta crisis, vamos a decir, del Estado moderno, de la crisis de representación del Estado moderno, más derechamente son los partidos políticos. Están en una enorme crisis. Claro que la sociedad, de un modo general, y su organización también vive sus crisis, pero los partidos tienen que hacer un balance, hacer una evaluación, hacer una reconstrucción, una reformación, si necesario fuera. Tenemos que mirar bien incluso nuevas experiencias que están a surgir, porque yo soy de aquellos también que entiendo que no hay democracia sin instituciones, no hay democracia sin pueblo, no hay democracia sin pluralismo, sin representación, sin organizaciones sociales, no hay democracia también sin partidos, claro. ¿no? Sin opinión, sin libertad de opinión, y también defiendo que la cuestión plural, el pluralismo de ideas nunca fue problema. Vira un problema la diferencia cuando ustedes no saben enfrentar la diferencia. Ahí sí se queda un problema importante. Por tanto, el pluralismo, la diversidad de nuestra sociedad es muy importante y los partidos políticos tendrían que adecuarse o hacer una lectura nueva de lo que le está aconteciendo y cambiarse, adaptarse, reconstruir en esta línea, porque sin partido muchas veces solo favorecen a algunos sectores que por ellos es mejor que no haya ni partido, ni política, ni instituciones, porque ellos gobiernan a partir del mercado, a partir del dinero, a partir de su fuerza, del control económico, y a ellos no conviene la existencia de partidos políticos. Por eso los desconstruyen la democracia, lo desconstruyen la institución, desconstruyen la política, y para perpetuarse en el poder o volver al poder como fue recientemente en Brasil o recientemente Bolsonaro, por ejemplo, ni partido tiene. Creó un partido a víspera de las elecciones y ahora ni existe más el partido Bolsonaro. Está casi desmontado el partido, bueno, sobre todo por corrupción, por desviación de conducta de sus miembros y tal. Pero en las elecciones sirvió para derrotar Fernando Haddad y llegar al poder al modo, ¿no? Con apoyo de Trump, con apoyo internacional, con la Cambridge Analytica, que todo esto que hace parte del último tiempo de la política en nuestros países acá de la América Latina y del mundo. Bueno, Adán, la verdad que estamos muy contentos con esta intervención tuya en nuestra radio. Esperamos volver a contar con tu opinión en el futuro. Para nosotros es muy importante, por supuesto, lo que pasa en Brasil. Esperamos poder verlo a Lula el 10 de diciembre acá en Buenos Aires. Sí, yo no sé si Lula puede salir de Brasil. Esto ahora me quedó en duda tu pregunta. Pero me parece que no puede salir. Pero sin duda, si pudiera, no sé si no sacar el pasaporte de él, pero si no sacar el pasaporte de él, no tengo ninguna duda de que Alberto lo va a invitarlo y Lula estará con certeza en Buenos Aires. Yo estoy incluso
no sé cómo está la comitiva del PT que va a Posse de Alberto, ¿cómo se te dice? En Posse, ¿no? La Asunción. Asunción de Alberto. El domingo estuvo Dilma. Yo creo que yo voy a estar incluso en la comitiva, y si yo estuviera en la comitiva, yo asumo el compromiso con ustedes de ir hasta el estudio de la Radio La Luna. Ajá, buenísimo. Yo voy derecho ahí a la Radio La Luna y al programa, te dar un abrazo y hablar con tus oyentes, con quien te lo escuche todos los programas, bueno, el programa La Brújula. ¿Sabés que el fin de semana? Si estuviera en la comitiva, seguro me voy hasta ahí. Bueno, ¿sabés que tenemos además una relación de amistad con Gabriela Orden, de más de 30 años, que la mantenemos permanentemente, igual que con Elvio? Claro. Quiero decir que fue a pedido de Gabriela que estoy hablando con usted. Para mí es un honor y casi una orden de Gabriela para hablar con Radio La Luna. Gabriela tuvo que viajar y me pidió para sustituirla. Creo que no, por supuesto no la sustituí a la altura, pero a mí lo hago con mucho gusto y porque soy muy amigo y compañero también de Gabriela acá en Brasil por muchos años, de Elvio. Que es nuestro amigo que me acompaña acá, está a mi lado acá, escuchando lo que estoy hablando, a ver si no estoy deslizando en las frases o cometiendo algún error en castellano acá. Muy bien. Está a reír en este lado, pero me encantó mucho, viste, Daniel, y mucha honra mismo, mucha satisfacción poder hablar con usted y con los amigos que te lo escuchan todos los días en el programa. Bueno, Adán, muchas gracias. Bueno, es un compromiso de que nos vemos el 10 de diciembre si está por Buenos Aires. Perfecto. Si yo me voy a Buenos Aires, seguro voy a Rabat, seguro. Bueno. Se lo afirma acá, está bien. Bueno. Un abrazo, amigo. Un grande abrazo a los todos. Un abrazo y muchas gracias por este contacto.